Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Oliva Ramírez del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. En este caso vamos a hablar acerca de la materia de control estadístico de calidad, haciendo énfasis en los planes de muestreo de aceptación. Muy bien, empezando con parte de este tema, en los planes de muestreo de aceptación, tenemos que hablar acerca de los conceptos básicos del muestreo por aceptación. El concepto de muestreo de aceptación como tal es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. Básicamente la ventaja en relación a este muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales que puedan surgen a través para diseñar y administrar los planes del muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Es decir, además de estas ventajas principales existen algunas otras, tales como administrar los grupos menores de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Por otro lado, existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Por otro lado, se dispone de un lote de un tiempo o un tiempo estimado menor, de manera que la programación y el envío lo mejoran. También se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección al 100%. También el rechazo, en lugar de la clasificación de todos los lotes no conformantes, tienden a ser más drásticos debido a las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que busquen medidas preventivas. Asimismo, también el diseño apropiado del plan de muestreo por lo general requiere un estudio del nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es insumo útil al plan global de la calidad. Algunas de las ventajas son el riesgo del muestreo, que en este caso pues a mayores costos administrativos pues menos información sobre el producto que le proporcionan la expensión al 100%. El muestreo de aceptación es usado para cuando el costo de la inspección es alto en relación al costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección al 100% es monótona y causa errores de inspección, cuando la inspección es destructiva a sí mismo. El muestreo de aceptación es más efectivo cuando está predecido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación es que no proporciona estimaciones depuradas de la calidad del lote, es decir, determina con riesgos específicos una decisión de aceptación o de rechazo del lote. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicio sobre si el producto es rechazado o no de acuerdo para el uso, pero sí proporciona una decisión sobre el lote respecto a la especificación de la calidad definida. Para esto se cuentan con varias alternativas para evaluar los lotes. Ninguna inspección, esto es adecuado en caso de que los laboratorios calificados pues hayan hecho inspecciones y anteriores al mismo lote, pues por ejemplo en otros departamentos que en la economía o en la compañía del proveedor las inspecciones pues previas realizadas de producción calificadas tengan el mismo efecto. Ahora, para las muestras pequeñas, estas pueden ser adecuadas en caso en que el proceso es inherentemente uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad y como resultado, las impresiones sucesivas hechas de esta placa exhiben un alto grado de uniformidad para ciertas características dimensionales. Por lo tanto, en su forma generalizada, el ejemplo de la prensa pues tiene un alto grado de habilidad combinada con el muestreo estratificado, el cual este muestreo pues es basado en el conocimiento del orden de producción. Ahora, para las muestras pequeñas también pueden usarse los productos de forma homogénea debido a la fluidez, en este caso cuando son gases y líquidos, o en operaciones anteriores de mezclado. Obviamente pues podemos hablar de que se ha establecido el hecho de la homogeneidad y pues el muestreo que se necesita pues puede ser mínimo. Por otro lado, cuando son muestras grandes, en ausencia del conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote pues debe de derivarse únicamente a partir del muestreo. Es decir, esto significa que un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes nos pueden dar y proporcionar cierta información. Los tamaños de estas muestras reales dependen de dos variables principales. Uno es el porcentaje tolerable de defectos y el otro es el riesgo que pueden aceptar.
Para esto, una vez que se han designado estos valores, pues a estas variables se puede determinar los tamaños de las muestras en forma científica según las leyes de la probabilidad. No obstante, también la elección de los niveles de defectos y riesgos se basa en esencia en un juicio empírico. Cuando hablamos de inspección al 100%, esta se usa cuando los resultados del muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. Para estos casos críticos pueden ser necesarias excepciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector, por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. En general, la responsabilidad de asegurar la calidad de aceptación recae en el receptor o consumidor, la responsabilidad de controlar la calidad que recae en el productor o fabricante. Sin embargo, al aplicar las diferentes técnicas de aceptación de los lotes de receptor ejerce una especie de control indirecto de la calidad. Por lo tanto, un fabricante no puede permitirse disponer de muchos productos rechazados por selección u otras disposiciones que se den a través del estudio. Los costos de estos pues se rehacen son demasiado elevados para todas las partes interesadas. Por ello, pues los requisitos de calidad deben basarse en relación a los muestreos, donde se puedan verificar que el procedimiento pasa o no pasa, en este caso por atributos, o sea, en este caso determinar si las unidades de la muestra cumplen con los requisitos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de las muestras por el sistema de mediciones, o en este caso por variables, es decir, midiendo las características de la calidad en cada una de las unidades de las piezas y de las muestras. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o de rechazo. Ni un muestreo, ni siquiera siendo el 100%, pueden garantizar que se encontrarán todos los productos defectuosos en el lote. Es por tal razón que el muestreo involucra un riesgo de que la muestra sencillamente no refleje las condiciones actuales del lote. Por lo tanto, la inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía y por otro lado factores que darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos dos riesgos se pueden cuantificar y esto lo podemos hacer a través de los rechazos lotes buenos, en este caso el riesgo de productor, que es correspondiente al riesgo alfa, y se pueden aceptar los lotes malos, en este caso para el riesgo del consumidor, que corresponde al riesgo beta. La curva de características de operaciones, o CO, para un plan de muestreo cuantifica estos riesgos, y la curva CO para un plan de atributos es una gráfica del porcentaje de unidades defectuosas de un lote contra la probabilidad de que el plan de muestreo acepte el lote. Como la probabilidad es desconocida, pues la probabilidad se debe establecer para todos los valores posibles de P. Entonces se supone que el producto pues se produce un número finito de lotes y por lo tanto pues la siguiente figura, en este caso la que podemos observar en este punto, pues nos dice que CO es ideal en la que se desea aceptar a todos los lotes del 1.5, lo cual se encuentra a partir de aquí. Y los defectivos o menos, y todo eso lo rechazamos los que tienen un nivel de calidad mayor que 1.5% de defectos. Aquí lo podemos observar. Esta es nuestra probabilidad y esta es nuestra probabilidad aceptable. Todos los lotes con menos de 1.5% de defectivos tienen una probabilidad de aceptación de 1%, de 1.0, que es la incertidumbre, tal cual como lo podemos observar aquí. Todos los lotes con más de 1.5 de efectivos tienen una probabilidad de aceptación de 0, es decir, si tenemos mayores rechazos, todo lo que esté fuera de este rango se rechaza. Por lo tanto, siempre existe algún riesgo en el que un lote bueno no se acepte o de que se acepte uno malo. Lo mejor que se puede lograr es hacer que la aceptación de los lotes buenos tengan mayor probabilidad de la aceptación de los malos. Esa es una de las características que podemos implementar a través del plan de muestreos de aceptación. Ahora, suponiendo la gráfica anterior, lo que mencionamos anteriormente, que PA es la probabilidad de aceptación y P es la fracción defectuosa, dentro de nuestra gráfica podemos observar que un plan de muestreo de aceptación, pues en esencia, consiste en el tamaño de muestras, número n, y un criterio de aceptación llamado C. Por ejemplo, cuando tenemos una muestra de 125 unidades, se debe seleccionarse al azar un lote y si se encuentran 5 unidades defectuosas o menos, el lote se acepta. Si se encuentran 6 unidades defectuosas o más, en este caso se rechaza. Por lo tanto, con nuestras muestras de 125 unidades, podemos ver las leyes de la probabilidad y contenderlas a 0, 1, 2 o 3 hasta 125 unidades defectuosas. Esta variación de muestreo es la causa de
que algunos lotes buenos se rechacen y algunos malos se acepten. Por lo tanto, la curva CO para los valores de 125 y también como un valor de C, que es la aceptación de 5, y la curva 1 es la siguiente figura. Por lo tanto, el lote hasta 1.5% de efectivo tiene una oportunidad de alrededor del 98%. ¿Eso cómo lo podemos ver? Pues lo podemos observar a partir de este punto. Con nuestro plan de muestreo y nuestros valores críticos de aceptación, pues podemos ver que en el punto número 1 va desde el 1.5% hasta el 2.5% y hasta el 4.0%. Entonces, cuando el lote está con 1.5% de defecto, tiene una oportunidad de alrededor del 98% de ser aceptado. Y eso lo podemos ver a través de esta gráfica, de esta curva. Por otro lado, un lote mucho peor, digamos con 6% de defecto, tiene una probabilidad del 23%. Y eso lo podemos ver a través de la siguiente gráfica. Si se establecen los riesgos en términos cuantitativos, se puede formular un juicio de tal manera que la adecuación del plan de muestreo pues se muestre de la siguiente manera, y esta es la forma de cómo tiende a cada una de estas exactitudes. Ahora, la construcción de la curva en la característica de la operación, pues esta curva CO se puede desarrollar determinando la probabilidad de aceptaciones de varios valores de la calidad al recibir el valor de P. Por lo tanto, la probabilidad de aceptación es la probabilidad de que el número de unidades defectuosas en una muestra sea igual o menor que el número de aceptación para el plan de muestreo. Se tienen, por tanto, tres distribuciones que se pueden usar para encontrar la probabilidad de aceptación, en este caso la hipergeométrica, la binomial y la de Poisson. Cuando se cumplen sus suposiciones, es preferible la distribución de Poisson debido a la facilidad de los cálculos. Sin embargo, la distribución de Poisson conduce a una buena aproximación para el muestreo de aceptación cuando el tamaño de la muestra es por lo menos de 16. El tamaño del lote es al menos 10 veces el tamaño de la muestra y P es menor que 0.1. Por lo tanto, la función de la distribución de Poisson, según se aplica el muestreo de aceptación, pues puede ser como la siguiente, donde la probabilidad es exactamente el valor de R unidades defectuosas en la muestra de N valores. Y por lo tanto lo podemos representar de la siguiente forma, en forma geométrica. Por lo tanto, cuando resumimos parte de esta actividad, pues la ecuación se puede resolver usando la calculadora, tal cual como una operación simple, o usando inclusive la tabla de distribución de Poisson. Esta tabla es la probabilidad de que haya valores de R o menos unidades defectuosas dentro de las muestras, y por lo tanto, a partir del lote que tiene una fracción de probabilidad P de unidades defectuosas, pues se puede realizar este estudio. Por lo tanto, para ilustrar la probabilidad de un lote de 4% de unidades defectuosas se calcula NP como 125 por 0.04 y eso nos da el valor de número 5. La tabla dice entonces que la probabilidad de 5 unidades defectuosas o menos es de 0.616 y la curva 1 de la anterior figura indica esto como el valor PA para la calidad de lote que es de 4% defectuoso. La tabla de Poisson en este caso se encuentra al final del capítulo que vamos a ver más adelante. Ahora, para considerar parte del procedimiento y desarrollo de cómo se debe de hacer esta actividad, pues podemos ver lo siguiente. El procedimiento para establecer la curva de un plan de muestreo es el siguiente. Como primer paso se disponen lo que son encabezamientos de la tabla y la columna PA como sigue. Se coloca N, NP, P, PA y PAP. Y en este caso, para los valores de la probabilidad de aceptación, pues podemos poner los siguientes valores, donde aquí tenemos la probabilidad y las definiciones de cada una de las leyendas siguientes. Ahora, como segundo paso, debemos de buscar en la tabla bajo el valor dado de C hasta que se localice el deseado valor de PA o el valor más próximo al PA esperado o deseado. Si no se encuentra el valor exacto, pues se debe de interpolar. Por lo tanto, para colocar el valor de NP asociado al valor de PA, pues para esto se coloca en la columna de NP. Para el otro caso, se divide el valor de NP por el valor de N. Esto nos dará la coordenada en P, donde de PA pues la curva es la característica. Por ejemplo, si dibujamos la curva de operación para N de 32 muestras y un C igual a 1, donde C es igual, habíamos dicho que es la probabilidad del control, pues en la tabla bajo C hallamos un valor de PA de 0.981. Como podemos darnos cuenta, cuando C vale 1 y tenemos un valor de PA de 0.98,
aquí lo tenemos, pues eso nos dice que el valor de NP es dividido entre 1 y eso nos da lugar a menos 0.062, algo cercano a lo que tenemos por este punto. Y se sigue el mismo procedimiento cada uno de los otros valores de PA hasta completar la tabla como tal. Ahora, a continuación, dentro de lo que hemos estado explicando, pues se presenta la curva característica de la operación para los datos anteriores. Tal como hicimos el ejemplo, pues podemos ver que nuestros valores, de acuerdo a la tabla de distribución de las probabilidades, pues pudimos observar que tuvo esta tendencia. Sin embargo, la siguiente figura representa la curva de calidad saliente promedio de los datos anteriores. Parece una similitud con la campana de Gauss. Ahora, para ello, en la siguiente curva de operación hay algunos puntos que aparecen señalados. Estos se deben de seleccionar por lo que representan los puntos de identificación usual en la elaboración de planes del muestreo. Y estos son beta, que son alfa, que en este caso es el riesgo del productor, y beta, que es el riesgo del consumidor, el cual es igual a la fracción defectuosa de las tolerancias del lote. Y por este caso podemos observar que nuestra barra en eje X es calidad entrante y por otro lado la probabilidad de la aceptación en PA. Ahora, el análisis de la interpretación de la curva característica. La comparación de las curvas características de la figura anterior y la siguiente figura muestran que a pesar del mayor número de muestras defectuosas permitidas por el plan anterior, este constituye un plan de aceptación mejor en el sentido de que sea mejor desde el punto de vista económico, sino que también ciertamente el riesgo de aceptar el producto de calidad inferior a la deseada pues es menor que este plan. Por lo tanto, con el plan de la siguiente figura no se aceptarán virtualmente lotes con un 6% de piezas defectuosas. Sin embargo, ambos planes tienen casi el mismo requisito del nivel de calidad del 1% de defectuoso. Y para esto podemos observar la gráfica de cómo este valor nos arroja los siguientes resultados en relación a los datos que podemos obtener como defectos y como aceptaciones. Ahora, para este caso hablaremos del tema 4.2 en el uso de las tablas de muestreo, que en este caso son la Mill Standard, la 414, la 105D y la Dodge Dreaming. Muy bien, ahora para esto veremos cómo se utilizan las tablas, por la cual empezaremos viendo el uso de las tablas y procedimientos Dodge Dreaming. Y posteriormente también vamos a ver los puntos de este capítulo, cómo se trabajan las tablas y procedimientos para el caso de los muestreos de aceptación por atributos Mill Standard y 10D. Y los del muestreo de aceptación por variables del Mill Standard 414. Para esto, hablando un poco de historia, en la década de los 20, HF Dodge y HC Rooming diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación del producto de lote y lote mediante muestra de atributos. Estas tablas se basan asimismo en los dos de los conceptos expuestos en el capítulo anterior. Y esto pues lo conocemos como en el límite, que es NCL, y el límite de calidad media de salida, que es LCMS. Por cada uno de estos conceptos hay tablas y por lo tanto hay muestreos sencillos como dobles. No hay tablas para el muestreo múltiple. En textos presentes solo se ha incluido el muestreo sencillo. La ventaja principal de las tablas de Dodge Rooming es la reducida inspección necesaria para el procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas de la inspección que se hacen en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Ahora, para identificar el nivel de calidad del límite o el NCL, estas tablas se basan en la probabilidad en la que un lote particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL, pues resulte ser aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor o beta, que es igual a 0.10, y los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas, que en este caso es la NCL, y uno es el muestreo sencillo y otro es el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores de 0.5, 1.0, 2.0 y así sucesivamente, con un total de 16 tablas, el cual para propósitos de esta explicación pues vamos a hablar de la 9.6 para el muestreo sencillo, empleando un valor de NCL de un 1%, donde no se publiquen las tablas de los valores de la NCL. Para usar esas tablas es importante saber que antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o se va a utilizar el muestreo doble, además de que el NCL pues tiene que calcularse y recalcularse.
Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote a estudiar y cuál es el promedio en proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote n es igual a 1500 y el promedio del proceso es 0.25%, el plan de muestreo sencillo necesario para NSL es igual al 1%, lo cual se encuentran en la tabla 9.6. La respuesta es, pues al tener los 1500 y tener un valor de n del 490, pues esto nos da igual a un valor a C2. Y si lo ubicamos dentro de nuestra gráfica, pues aquí lo vamos a poder encontrar de acuerdo al tamaño de nuestro lote, que son de 1500, que van desde este punto, y nuestro valor de n en relación al 1%, pues nos va a arrojar el valor esperado que tenemos aquí en nuestra tabla. Ahora, en la tabla también se localizan los LCMs de cada plan, que están, por ejemplo, que esto pues es del 0.21%. Al analizar las tablas de NSL, se desprende que, pues conforme aumenta el tamaño del lote o el tamaño relativo de la muestra, pues en este caso disminuye. Por ejemplo, en el caso de un proceso con promedio de 0.25%, un lote del tamaño 1000 tiene una muestra de tamaño de 335. En tanto que un lote del tamaño 4000, el tamaño de la muestra es de 645. El tamaño del lote aumentó en un factor aproximadamente de 2. Es decir, los costos de inspección son más económicos cuando los lotes son grandes. Las tablas continúan hasta que el promedio del proceso en la mitad del NSL, pues no es necesario contar con más promedios de procesos cuando el promedio del proceso excede a la mitad del NSL. De ser así, esto nos da una inspección del 100%, pues resulta más económica que la inspección por muestreo. Asimismo, conforme aumentan el promedio del proceso, se produce consecuentemente un aumento en las cantidades inspeccionadas. Es decir, una mejora en el promedio del proceso da como resultado menos inspecciones y un menor costo de inspección por muestreo. Asimismo, cuando hablamos de los límites de calidad de media salida, estos planes de muestreo para el concepto se concibieron como respuesta a necesidades surgidas o sugeridas en cierta situación de las fabricaciones. Cuando es específica la cantidad de lote, como es el caso en los lotes del cliente que son homogéneos, es aplicable el concepto de LSMS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo en un producto para propósitos de manejo de materiales. Los planes LSM pues limitan las cantidades en el manejo de los materiales y pues también da una pobre salida de resultados en base a los promedios, pero no ofrecen garantía, de tal manera que algunos de estos casos lotes individuales pues las tablas de la LSM tienen un grupo para muestreos sencillos y también para otros de muestreos dobles. Cada de estos grupos tienen del punto 1, punto 25, punto 5, punto 075 y así sucesivamente hasta el 10%. Y lo que da un total de 26 tablas. Para propósitos de la explicación en este ejemplo, pues vamos a hablar del LSM a un 3.0%. En este caso no aparecen las demás informaciones. Por lo tanto, pues cuando definimos el muestreo sencillo doble, pues también se necesita valores de LSM donde el muestreo pues sea sencillo y también indicarán qué tipo de tabla se debe de utilizar. Una vez conocidos el tamaño de lotes y el promedio del proceso, se puede definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el muestreo de lote, como el ejercicio anterior, es de 1500, el tamaño de lote, y el promedio del proceso es de 1.60%, el plan de muestreo para esto pues, nos da que es un 3%. Por lo tanto, se localizan entre la tabla 9.7 y la respuesta son las siguientes. Ahora, para este caso, como mencionábamos, en LSL que corresponde a este plan es de 10.2%. Ese punto 10, 0% de las de las tablas, pues se desprende de lo siguiente. 1. Conforme aumenta el tamaño del lote, pues disminuye el tamaño de las muestras. Y eso lo podemos estar viendo de la siguiente manera. Cada vez que van aumentando se van reduciendo a lo largo de la gráfica. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasan el LSM, dando que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es menor que el LSM especificado. También, cuando el más bajo es el promedio del proceso, pues menor el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costo por la inspección. Ahora, hablando acerca del plan de muestreo de aceptación por atributos, los planes de muestreo por aceptación se dividen en varias fases. En este caso vamos a hablar por el de atributos.
En este plan de muestreo se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se reclasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma por lo tanto una decisión de aceptar o rechazar el lote, según sea el caso. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual explica a continuación la siguiente descripción. En estas tablas se incluyen tres clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer a. El tamaño del lote que se presenta en la inspección, b. La protección por NSA que se desea el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectos que se pueden permitir de ese tamaño de la muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectos que los que puede permitir, entonces el lote puede ser rechazado bien e inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor del NSA, pues se requiere una inspección al 100% donde los lotes pues que se hayan rechazado. También esas tablas indican cuándo debe usarse la inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona con la magnitud del promedio estimado del proceso. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de las técnicas por atributos, pues las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectos que se pueden permitir en relación al tamaño de la muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectos que en los que estos se pueden permitir, pues entonces el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor del NCA donde no se requiere una inspección al 100%, pues entonces los datos pues, pueden ser rechazados. También estas tablas, asimismo, indican parte de cómo debe usarse la inspección reducida, normal o severa. El criterio para esta decisión se relaciona en base a la magnitud promedio estimada del proceso. Se debe instruir al personal de la fábrica que vaya también empleando estas tablas de tal manera que entienda el significado. Y para esto debemos de considerar la selección del azar y la selección por un lote homogéneo. En cuestión del azar, el sentido común indica que para una muestra fiel, representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades de la muestra pues, sean seleccionadas de tal forma que cada unidad de lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. Y por un lote homogéneo, pues siempre que sea posible, el lote el cual debe ser seleccionada la muestra, pues considera artículos como hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. La inspección puede efectuarse en el destino de entrega del producto o en el lugar de la producción o suministro. Puede usarse también para fines de aceptación y en las diversas etapas de la fabricación o la terminación del producto. Uno de los conceptos que se maneja en esta norma es el nivel de calidad aceptable. Ahora, el nivel de calidad aceptable o NCA es el que expresa y el que da la calidad del estándar en el 1000 estándar 1105. Este define como un valor nominal expresado en términos de porcentaje defectuosos o defectos por cada 100 unidades, especificando por cada grupo dado de defectos la información. También se le denomina como el máximo porcentaje de defectuoso permisible en un lote, aunque la definición más acertada es el nivel de calidad con el cual el productor acepta un riesgo comparativamente pequeño de rehacer el producto de calidad igual o mejor que el NCA. Para la determinación de las cantidades de inspección a través de este método, el factor más importante es el muestreo en el tamaño absoluto de la muestra, es decir, el nivel de inspección. Este es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspecciones realizadas. Cuando hay diferentes niveles de inspección, pues se dan aproximadamente la misma protección al productor cuando se suministra material de calidad aceptable, pero ofrecen también diferentes protecciones al consumidor. Para este caso, la siguiente tabla comprende 3 niveles de inspección y consideran el nivel 2 como el normal. La cantidad relativa de la inspección corresponde a los niveles que a continuación se van a explicar. Aquí podemos ver la cantidad relativa de inspección, donde pueden ser mitad de lo normal, normal o doble de lo normal. Y la tabla en cuestión de los letras del código, podemos ver que tenemos de 2 a 8 lotes y tenemos los niveles de inspección especiales hasta 4 muestras y los niveles generales de inspección hasta 3 niveles. Esto se relaciona mucho a las tablas de AQL. Ahora,
Para la extracción de los planes del muestreo simple, el tamaño de la muestra adecuada se expone en la tabla patrón, en la columna encabezada, el cual llamamos el tamaño de la muestra, y en la misma fila en la letra del código del tamaño pues de la muestra como tal. Para esto los números correspondientes de aceptación y rechazo se hallan en la fila designada por la letra y el código, y en la columna encabezada por el NCA dado. Por ejemplo, si se han seleccionado la letra L, revisando parte del proceso de lo que está acá, aquí tenemos una L y acá tenemos otra L por este lado, podemos darnos cuenta que en la tabla A2 y NCA 1.5 el plan adecuado de muestreo simple queda por definido por la siguiente forma. En la tabla 2A pues tenemos un tamaño de muestra de 200, el cual buscamos una de las L's, es un nivel 2, y pues nos dice que está alrededor de las 200 muestras. Número de aceptaciones son 7 y los números de rechazo son 8. Las fichas indican hacia qué parte del plan se debe de cambiar. Por ejemplo, supongamos que tenemos un lote de las 75 unidades, el cual se va a analizar mediante la norma 1000 estándar 105D, con muestreo simple e inspección normal, y un NSA del 0.65 puntos. Entonces, de acuerdo a la tabla 2A y el código de letras a utilizar es la E. El plan de muestreo correcto según la dirección de la flecha abajo es, usando la letra código F, pues nos da un tamaño de muestra de 20, número de aceptación de 2 y número de rechazos igual a 1. Por lo tanto, cuando tenemos esta información, se toman muestras y medidas de las características de la calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, que es por ejemplo el promedio de la muestra, y el valor observado se compara con el valor permisible definido en el plan y se toma después de una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante para este caso es que las variables en cuestión de la información adicional pues proporciona en cada muestra, que a su vez pues da el resultado como tamaños y da también muestras menores si se comparan con un plan de tributos que tienen los mismos riesgos. También así, si un producto tiene varias características de calidad importantes, pues cada uno debe evaluarse contra un criterio de aceptación y de esta manera pues obtener los valores numéricos, el promedio y la desviación estándar de cada característica calculada. Se ha dado preferencia normalmente en las industrias con los sistemas de inspección cuando pasa o no pasa, ya que el sistema de muestreo pues, por variables rotaciones es complicado y muchas razones han influido para que esta situación, entre las que puedan mencionarse, pues también es relativa en cuestión del reconocimiento de la efectividad del muestreo por las variables y en muchos casos escasez de las empresas. De equipos adecuados para la medición, y tal vez sea de mayor importancia la carencia de destreza que el carácter de precisión que pueden tener y alcanzar los equipos de medición. Aunque esta situación ya está cambiando normalmente en la actualidad y está avanzando rápidamente, aún así la precisión que se requiere en el mercado del consumo pues es alta, y en la actualidad se pueden contar con equipos de medición más precisos hoy en día. De esta misma manera, el hecho de que el muestreo por variables resulte menos costoso y en la mayoría de los casos que el muestreo pasa o no pasa, pues se considera que se puede obtener la misma información con un tamaño de muestra más pequeño. Ahora, en relación a la aplicación del muestreo de aceptación por variables, las condiciones o las corrientes para la aplicación del muestreo por variables para aceptación son las siguientes. 1. La característica de la inspección se debe de considerar ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. Asimismo, la inspección por atributos es demasiado costosa, por lo tanto, no se incrementa en el tiempo de inspección y la naturaleza destructiva del ensayo, etc. Por lo tanto, se debe de evaluar. La inspección por atributos no da suficiente información, y esto si se desea conocer también la cuantía de la variación. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en la distribución normal. Y las características que distinguen en relación a este plan al muestreo, comparándolo con un plan de atributos, pues son los siguientes. 1. Se obtiene la protección equivalente, en este caso con un tamaño de muestra más pequeño. Por otro lado, puede aplicarse solamente a la aceptación o al rechazo de una característica particular de la inspección. Y por otro lado, implica mayores costos administrativos, por lo cual si se requiere, en este caso, considerar un recurso o un personal más hábil, pues se necesitan más cálculos y por lo tanto se cometen más errores en el cálculo y requiere de equipo de medición.
Por otro lado, en general, este ofrece una base más apropiada para la mejora de la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Para esto, en la norma militar 414 o la MIL estándar 414, pues contiene 4 secciones A, B, C y D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo, donde establece normas para el uso de los planes y la reclasificación de los defectos. Para esto, también considera la aceptabilidad del lote, la selección de las muestras y los cambios en la severidad de las inspecciones. Un ejemplo de esto se encuentra en la siguiente tabla, donde podemos ver las tablas de conversiones y podemos observar que para valores específicos de NSA que caen dentro de esos intervalos, pues empleamos un valor de NSA específico de acuerdo a esos rangos. Ahora, para la sección B, la cual contiene instrucciones para la aplicación de los planes del método de la desviación estándar o la sigma desconocida. Para límites de explicación simples y dobles, pues también se deben de usar las tablas de maestras para la inspección normal, rigurosa y reducida. Las tablas de estimación del porcentaje efectuado que se emplean en el método de desviación tipo dan instrucciones y tablas para estimar la media de la calidad. Asimismo, definen criterios para la inspección reducida y rigurosa. Cada uno de los valores de F para la desviación tipo máxima pues dan ciertos cálculos y por lo tanto debemos de evaluarlos. Ahora, la sección C es aplicable para la situación de variables desconocidas y es exactamente la misma que la sección B, excepto que las tablas se basan en cálculos que emplean la amplitud media como medida de variabilidad y por lo tanto se utilizan en forma de precisión como se indica en la sección B previamente. Y aquí podemos ver la misma tabla de AQL como mencionábamos anteriormente. Ahora, la sección D es aplicable en la situación de variabilidad conocida y está dispuesta como las secciones B y C. Las tablas se emplean como se indican en la sección B cuando se prescriben planes de variabilidad conocida. Pues para esto las cuestiones de ejemplificar esta letra en esta sección D, pues podemos ver las fórmulas para calcular las siguientes curvas. En este caso, donde tenemos una cola a la izquierda, una cola a la derecha y colas en ambos lados. Y por lo tanto tenemos las siguientes fórmulas para poder determinar esos rangos y esos lugares. Así tenemos que para esto, para la toma de decisiones de aceptación o de rechazo, si QL es mayor que K, pues entonces se debe de aceptar el lote. Ahora, si QL es menor que K, entonces se rechaza el lote completo. Siendo K, en este caso la constante depende del valor del NSA y por lo tanto el tamaño del lote y del tipo de la inspección que se quiera realizar. Un ejemplo. Si la temperatura máxima del funcionamiento es de cierto dispositivo se especifica en 209 grados Fahrenheit, se somete a una inspección un lote de 40 unidades. Se emplea el nivel de inspección 4 e inspección normal con un valor de NSA del 1%. En primer paso, debemos hallar la letra del código por el cual medio de la tabla 4 nos da el valor de D. Ahora, en la tabla número 5, encontramos el tamaño de la muestra y el valor de K para la letra D. Por lo tanto, con NSA1, los cuales son 5 y son K1.53. Siguiendo los pasos, pues se saca una muestra de 5 lecturas obteniendo las medidas siguientes: 197, 188, 184, 205 y 201 grados. Se calcula su desviación estándar para las muestras y su promedio, dando por esto que nos arroja pues, los siguientes valores: un estándar de 8.0 y una media de 195. Después se calcula la QU para poder comparar y tomar las decisiones. En este caso, la gráfica que representa los datos anteriores se encuentra en la siguiente sección, donde se pueden observar que la parte achurada o la parte sombreada, pues de la derecha es el producto que no cumple con la especificación superior de los 2205 grados Fahrenheit. Y eso lo podemos ver a través de la siguiente gráfica. Tenemos la cola hacia la derecha. Como QU es mayor que K, entonces quiere decir que 1.59 es mayor que 1.53, pues se debe de aceptar el lote, de acuerdo al criterio anteriormente mencionado. Sin embargo, la misma tabla 5 nos puede servir para la inspección rigurosa cuando la parte inferior de la tabla pues podemos observarla de la siguiente forma, donde cada uno de los códigos, como mencionamos, el valor de D y nos pedía un tamaño de la muestra, pues podemos observar que se encuentra aquí en 1.53 cuando tenemos un valor de K igual a 1. Entonces en este caso pues se puede aceptarla porque es mayor que la muestra en relación a los resultados que se obtuvieron por fórmula. Muy bien,
Pues básicamente, con parte de la teoría y parte del concepto del control estadístico de la calidad en los planes de muestreo de aceptación, podemos encontrar la información antes prevista en base a la siguiente referencia cuando hablamos de planes de muestreo de aceptación en el capítulo 4 por medio del MA Miguel Vargas Guevara. Hola, bueno, continuando con parte de la presentación, en esta ocasión hablaremos acerca del proyecto en relación a los muestreos de aceptación por atributos y los muestreos de aceptación por variables. Para el muestreo de aceptación por atributos tenemos el siguiente ejercicio. En una empresa donde se hacen interruptores se recibe un envío de 10.000 subensambles. En relación a esto, no se desea inspeccionar todo el envío, por lo que un plan de muestreo por atributos nos permite determinar cuántos subensambles necesitamos examinar, en este caso definir el tamaño de la muestra, y cuántos defectos son permitidos de esa muestra, en este caso el número de aceptaciones. Para este caso, supongamos que el nivel de la calidad aceptable o AQL es de 1.5% y el nivel de calidad rechazable en RQL es el 5% y que alfa es 0.05 y beta es 0.1. Para este caso, nuestro resultado que estamos esperando es que el estudio nos genere que una inspección de 209 subensambles son las que se tienen que realizar. Sin embargo, si 6 o menos de estos 209 subensambles inspeccionados están defectuosos, por lo tanto se acepta el envío. Si por otro lado 7 o más son defectuosos, se rechaza todo el envío. Entonces, haciendo el ejercicio práctico en Minitab, para este ejercicio nos vamos a ir a la sección de Stats, nos vamos a ir a Quality Controls y en este bloque vamos a poder observar la parte de Acceptance Sampling by Attributes o Acceptance Sampling by Variables. En este caso, como es por atributos, vamos a seleccionar esta opción y nosotros vamos a seleccionar por el número de defectos. Y en este caso vamos a ponerle si es va o no va, en este caso porque nuestro ejercicio nos dice que si de acuerdo a nuestra cantidad de muestras especificadas en relación a nuestro análisis pasa o no pasa, realizamos la entrega de este envío o la aceptación de este envío. Entonces, por lo tanto, definiendo en relación al porcentaje de defectos, tenemos que en la AQL es el 1.5% y en RQL el 5%. Entonces ponemos 1.5%, 5% y nuestros alfa y beta se mantienen estándar de acuerdo a como lo mencionamos y nuestros tamaño de lote son 10.000 subensambles. Para esto, en la parte de opciones podemos inclusive agregar otras variables donde podemos obtener mayor información detallada acerca del problema, pero en este caso nos vamos a centrar simplemente a las descripciones gráficas, en el cual podemos observar tenemos nuestras características de operaciones en la curva de relación de cómo en base a estas muestras se va comportando nuestras cualidades y nuestros defectos, asimismo también como nuestro promedio de calidad en relación a las AOQ, y en estas pues lo que nos da son ciertas evaluaciones que nos permiten hacer lo siguiente, que en este caso pues son el material que podemos en este caso evaluar a través de lo que es la planta en sí, y por otro lado las ATI son las cantidades de piezas que hay que inspeccionar por un promedio de acuerdo al porcentaje de defectos por el lote. Entonces, una vez dándole OK y aceptando todas estas opciones, le damos OK y podemos observar nuestra gráfica tal cual como lo observamos en los ejemplos anteriores y en la explicación de la teoría. Podemos observar que nuestra nuestra Operating Characteristic o la curva OC, pues vemos la siguiente tendencia donde nos muestra que nuestra muestra o el tamaño de nuestra muestra debe de ser alrededor de 209 muestras y el número de aceptación es de 6 cantidades. Y esto lo podemos relacionar a través de la siguiente figuras. En este caso vemos que nuestro punto 1 hasta el punto 1.5, que es nuestros AQLs, pues podemos revisar que en el punto número 5 nuestra curva de flexión se empieza a dar de entre los 5 a los 6. Por lo tanto, llegando después del 6 ya se presenta esta probabilidad de aceptación nula a 0. Esto es lo que nos dice nuestra curvatura de aceptación y de operación característica. Sin embargo, también podemos ver nuestra tabla AOQ y podemos ver que desde el punto 0 de nuestro porcentaje de defectos
Cuando vamos al porcentaje o el número de lote en cuestión de defectos, podemos ver que hay una ligera inclinación y en este caso posteriormente se vuelve a mantener estable. Y por otro lado, podemos ver el promedio total de las inspecciones contra el lote o el porcentaje de defectos por lote. Mientras vayamos subiendo más las cantidades, podemos observar que nuestro promedio total de inspección va a ir incrementando. Entonces, de acuerdo a los estudios, cuando nos vamos a la tabla de resultados de aceptación en base por atributos, el sistema o Minitab nos proporciona que nuestras muestras deben de ser de 209 cantidades y nuestra aceptación debe de ser de 6. Si encontramos más de 6, en este caso 7 o más, se rechaza este lote. De lo contrario, si encontramos 6 o menos, pues se acepta el lote completo. Y esto es para el ejercicio número 1, tal cual como lo mencionábamos previamente. Y aquí están los resultados, donde tenemos que inspeccionar 209 subensambles y se acepta siempre y cuando son 6 o menos de los 209 subensambles y se rechaza si son 7 o más los defectos. Ahora, por otro lado, para el muestreo de aceptación por variables, en la misma empresa se recibe un envío de 2500 segmentos de materias primas por cada semana. Y se necesita verificar que las medidas del espesor, en este caso de las paredes del material, pues cumplan con las especificaciones en relación. Y en relación a esto, no se puede o no se desea inspeccionar todo el envío. Por lo tanto, un plan de muestreo debe de ser definido a través por el método de variables que nos permita determinar cuántos segmentos se tienen que medir. En este caso, pues el tamaño de la muestra. Y asimismo, los criterios para aceptar o rechazar el lote entero, en este caso la distancia crítica. En el caso, el límite de la especificación inferior para el espesor de la pared es dado y nos dice que es de 0.09 pulgadas. Por lo tanto, la empresa y el proveedor acuerdan que el nivel de calidad aceptable en AQL es de 100 defectos por millón y el nivel de calidad rechazable es de 300 defectos por millón. Y la empresa supone que el alfa es de 0.05 y beta de 0.1. Para esto, como resultado, esperamos que Minitab nos genere un plan de muestreo para medir 760 segmentos de materia prima, donde cual la distancia crítica es de 3.5548. Para esto, utilizando asimismo la herramienta, pues podemos aceptar o rechazar el envío de acuerdo a los datos que nosotros obtenemos y que nos entrega el sistema como tal. Entonces, para empezar a trabajar y realizar el ejercicio en Minitab, damos en clic nuevo, seleccionamos nuevo proyecto y nos vamos en la parte de Statistics, nos vamos a Quality Tools y nos vamos en Acceptance Samples by Variable y en este caso vamos a crear y comparar. Para este caso, como hablamos de defectos por millón, vamos a seleccionar y cambiar las opciones de defectos por millón y vamos a anotar nuestros datos AQL que nos da el ejercicio, donde nuestra cantidad aceptable de defectos son 100 por millón y las rechazables son de 300. Entonces colocamos 100 y colocamos 300, donde alfa es 0.05 y beta es 0.10 y nuestra especificación mínima es de 0.09 pulgadas, 0.09. Y nuestro lot size o nuestro tamaño de lote va desde 2500 segmentos. Seleccionamos nuestras gráficas y le damos OK. Básicamente, como mencionábamos anteriormente, pues nuestra muestra que nos arroja en relación a las muestras de aceptación por variables nos pide una muestra o un tamaño de muestra de 760 componentes. Y en este caso nuestra distancia crítica es de 3.55748. Como podemos ver en nuestra gráfica de operaciones de características, podemos observar que nuestra probabilidad de aceptación se reduce cuando llegamos alrededor de las 450 muestras. Esto quiere decir que mientras mayormente incrementemos nuestras muestras o nuestros incrementos vayan incrementando en relación a esa inspección, pues el rechazo se va a hacer más eminente y por lo tanto vamos a rechazar este lote. Sin embargo, no necesitamos evaluar todas las cantidades para poder tomar esa decisión. Solamente podemos tomar las 760 cantidades y de esa manera determinar la probabilidad para saber si se acepta o no se acepta.
Entonces, como parte del resultado, Minitab nos menciona que debemos de considerar un tamaño de muestra de 760 unidades y para este caso nuestra distancia crítica es de 3.5574 en relación a la especificación de las especificaciones del producto para poder aceptarlo o no aceptarlo. Entonces, dentro de esto, una vez se realice el estudio, nosotros podamos tomar la decisión específicamente en relación a la cantidad de las muestras y en relación también a la aceptación y la evaluación de las mediciones dentro de este producto. Entonces, como podemos observar, el resultado que nos mostraba el ejercicio, pues son los 760 segmentos y la distancia crítica es de 3.5574, la cual una vez se midan estos segmentos, pues podemos tomar la decisión de aceptar o rechazar este lote tal cual de los segmentos de la materia prima. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias.